En 1606 se estrena por primera vez la obra de teatro Macbeth, de William Shakespeare. En Macbeth, Shakespeare nos cuenta cómo el protagonista se encierra en un laberinto de violencia. Esta obra está cargada de una intensidad sombría y caótica, que creo que es muy guay. Intento recogerla en el book trailer que hice de Macbeth, que lo podéis ver por aquí, pondré algún enlace. Pero en este vídeo solamente os quiero hablar de los símbolos de Macbeth. Veremos cómo se interpretaban el ulular de una lechuza en tiempos de Shakespeare y qué significado tenían unas serpientes y flores que aparecen recurrentemente en la obra. Y qué tiene que ver todo esto con un complot fallido para asesinar al rey de Escocia, que ocurrió solo un año antes del estreno de Macbeth. Vale, lo primero, para situarnos, ¿qué es un símbolo? Los símbolos son figuras retóricas que establecen una relación de correspondencia entre un elemento simbólico y una idea de la realidad. Por ejemplo, el trébol de 4 hojas puede ser un símbolo del concepto suerte, y un círculo con una aspa en el medio rojo puede ser símbolo del concepto prohibido. Vale, hasta aquí fácil, ¿no? Pero ¿todo el mundo entenderá los símbolos de la misma manera? ¿Tienen los símbolos un significado universal? Se puede considerar que en literatura hay dos grandes grupos de símbolos, los universales y los contextuales. Los símbolos universales se caracterizan por tener un significado que trasciende culturas y épocas. En cambio, los contextuales, como su propio nombre indica, solo funcionan en un contexto o en una época específicos. Y la obra de Macbeth es un texto idóneo para explorar ambos tipos. La noche es un elemento muy presente en la obra. Shakespeare utiliza la noche para enfatizar la atmósfera sombría de Macbeth, pero además funciona como un símbolo del mal y del enmascaramiento. En el primer acto, Lady Macbeth pronuncia estas palabras mientras espera la llegada del rey Duncan. Leo. Tú, noche espesa, ven y cúbrete del humo más negro del infierno, que el agudo cuchillo no vea las heridas que abre, que el cielo no pueda asomarse a través del manto de la noche y gritarme, alto ahí, detente, detente. Está claro que Lady Macbeth llama a la oscuridad de la noche para que encubra el crimen que ella y su marido pretenden planear contra su rey. Podemos ver otro ejemplo en el tercer acto, donde Macbeth exclama después de asesinar a Banquo: «Ven, noche cegadora, pon tu venda sobre el tierno mirar del triste día». Como apuntan algunos estudiosos, la invocación de la naturaleza en Macbeth tiene por designio convertir los elementos propicios al disimulo, a la gran careta cósmica. La experiencia humana nos dice que la noche es un momento peligroso de desprotección y criminalidad, cuando nuestros actos son mucho más difíciles de descubrir, y esto es y ha sido así para todo el mundo. La sangre es otro de los elementos más repetidos en la obra, y simboliza la muerte y la culpa que persigue al matrimonio Macbeth por sus actos deshonrosos. Cito: «El inmenso mar de Neptuno, ¿lavaría la sangre de mis manos?», se pregunta Macbeth después de asesinar a Duncan. Tanto él como Lady Macbeth no tardarán en darse cuenta de que la sangre derramada manchará permanentemente sus conciencias, irremediablemente. La dimensión hiperbólica de la pregunta que nos hace Macbeth deja entender que la sangre no es solo una mera traza física, sino un recordatorio emocional indeleble y destructivo. Más evidente se hace esto en el quinto acto, el último de la obra, cuando la culpa ha deteriorado a Lady Macbeth hasta el punto de la locura. La mancha sigue ahí. «Aléjate, mancha maldita. Fuera, he dicho. Hasta aquí llega el hedor de la sangre. Todos los aromas de Arabia no podrían perfumar mis manos», repite obsesivamente Lady Macbeth. La sangre, fluido vital que corre por cada uno de nosotros, está intrínsecamente ligada a la vida y a la muerte, y es una prueba ineludible de matanza y de culpabilidad. Otro elemento repetido en Macbeth es la serpiente, una imagen muy estimulante por su intensa carga simbólica. Universalmente es conocida la serpiente del pecado original o las serpientes del cabello de Medusa.
En Macbeth, Shakespeare utiliza este elemento de diferentes maneras, pero la aparición del reptil siempre está asociada con lo malvado y con lo clandestino. Analicemos su primera aparición. Cuando Lady Macbeth expone a su marido su plan para asesinar al rey Duncan y le aconseja: «Parécete a la inocente flor, pero sé la serpiente que hay debajo». Es decir, Macbeth debe mostrarse noble y gentil ante los demás para poder consumar el horrendo regicidio sin levantar ninguna sospecha. Esta bella metáfora trata un tema que atraviesa toda la tragedia del autor británico, el de la apariencia frente a la realidad, o, como expresa Lady Macbeth, que el rostro falso y amable esconda lo que el perverso corazón conoce. Entonces, para recapitular, la noche, la sangre y la serpiente son ejemplos de símbolos universales. ¿Por qué? Porque aunque respondan a unas intenciones específicas del autor, su simbolismo funciona también en la gran mayoría de contextos. La semántica que asociamos a estos elementos es parte del inconsciente colectivo. Por esta razón, el público de cualquier época y contexto cultural puede interpretar el significado de estos símbolos sin que tengan que ser explicados o hacerse explícitos. Es decir, Shakespeare emplea estos recursos con la complicidad del público. En cambio, hay otros símbolos que son menos obvios. Macbeth se enmarca dentro de un contexto de producción específico, la Inglaterra del siglo XVII, y sus símbolos guardan relación con este momento. Esta ave se menciona varias veces a lo largo de la obra, pero nos centraremos en el momento en el que, mientras espera que su marido asesine al rey Duncan, Lady Macbeth oye el ulular de una lechuza y dice: «Silencio, atención, fue la lechuza quien gritó, portero siniestro que da sus lúgubres buenas noches, debe de estar a punto». En esta ocasión, el significado de la lechuza está conectado con la vida de la Inglaterra de Shakespeare. Para el dramaturgo inglés y sus contemporáneos, muchas aves poseían un significado especial, ya que existían múltiples mitos y leyendas sobre estos animales alados. Para muchas culturas, la lechuza representa un mal augurio, y normalmente se creía que su aparición presagiaba una muerte inminente. Por tanto, la lechuza que oye Lady Macbeth es un vaticinio de la muerte del rey Duncan. Esta interpretación del simbolismo de la lechuza seguramente era entendida por los espectadores del siglo XVII. En cambio, para nosotros, para el público actual, parte de su significado pasa desapercibido. Remember, remember, the 5th of November, gunpowder, treason and plot. For I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Como nos dice esta tradicional retahíla inglesa, no debemos olvidar lo que pasó aquel 5 de noviembre. Y es que para el caso de la serpiente y la flor, tengo que hacer un poco de story time. Inglaterra, principios del siglo XVII. Las tensiones entre protestantes y católicos están a flor de piel. Hacía un poco menos de un siglo que Inglaterra se había separado de Roma, hecho que generó profundas divisiones. El panorama era el siguiente: una mayoría protestante y unos pocos pero muy hartos católicos. Así llegamos al 5 de noviembre del año 1605, cuando se planea llevar a cabo un complot para asesinar al rey Jacobo I. Este plan fue organizado por unos católicos descontentos con la verdadera caza que sufrían. Sabiendo que el monarca iba a estar en la casa de los Lores el 5 de noviembre, este grupo de revolucionarios colocó allí la noche anterior nada menos que 36 barriles de pólvora, custodiados por un tal Guy Fawkes, un experimentado militar. Pero una carta anónima que advertía de una terrible explosión dio el chivatazo, y descubrieron con las manos en la masa a Guy Fawkes y a sus 36 barriles de pólvora. Los condenaron y ejecutaron a él y a sus compañeros. Este importante episodio de la historia de Inglaterra es conocido por razones obvias como la conspiración de la pólvora. ¿Qué legado nos ha dejado la conspiración de la pólvora? Bueno, aparte de la retahíla que os recitaba antes, una celebración nacional
que ya despojada bastante de sus orígenes históricos, consiste más bien en un plan de fuegos artificiales y perritos calientes, y la mítica máscara de V de Vendetta, inspirada en la efigie de Guy Fawkes, que usada por manifestantes de todo el mundo, de alguna manera sí que retoma esta cuestión política o revolucionaria original. Y, por supuesto, porque esto si no, no lo habría contado, un simbolismo escurridizo y contextual en Macbeth. Que para entenderlo tengo que seguir haciendo un poco más de story time. Para conmemorar el fracaso del complot y también la expulsión de Holanda de los jesuitas, una orden católica, en ese mismo año, 1605, el Senado holandés mandó tallar una medalla conmemorativa, en cuyo anverso se grababa una serpiente, simbolizando a los malvados católicos entre rosas y lilas. Cuando Lady Macbeth pronuncia la frase «Parécete a la inocente flor, pero sé la serpiente que hay debajo», no solo alude a los simbolismos universales que posee la serpiente, que ya hemos comentado antes, o los de la flor, sino que seguramente también está haciendo referencia, está evocando la imagen de esta medalla y por tanto relacionando el plan de asesinar al rey Jacobo I con el plan de asesinar al rey Duncan en Macbeth. Este posible simbolismo contenido en la célebre cita de Lady Macbeth podría haber sido interpretado por el público de la época que estuviese familiarizado con la conspiración de la pólvora y también con esa medalla. En cambio nosotros, a menos que seamos unos expertos de la historia de Inglaterra del siglo XVII, pues nunca nos percataríamos de este posible simbolismo de la serpiente y la flor. Bueno, hasta aquí todos los símbolos universales y contextuales de los que os hablaré de Macbeth. Recomiendo mucho esta lectura porque se me hace también muy contemporánea. Porque aunque a mí pues, no se me han aparecido 3 brujas ni he querido matar a ningún rey, sí que he lidiado con temas de los que habla Macbeth, como la traición, la ambición o las apariencias y la realidad. Aparte de los símbolos, este texto tiene otras cosas también muy interesantes que os animo a investigar, como el personaje de Lady Macbeth, que para algunos es una supervillana y para otros pues, es casi una mártir. Además, después de ver este vídeo, puede disfrutarlo tanto como un lector del siglo XXI como un inglés del siglo XVII, al corriente de las señales que nos dan los seres alados o del sonado último intento de regicidio. Apágate, apágate, breve llama. La vida es una sombra que camina. Un pobre actor que en escena se arrebata, se contonea y nunca más se le oye.